espectadores de Canal 45. Hoy de nuevo el Instituto de Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía edita el programa Guadalquivir 21 y en esta ocasión tenemos como invitado a Antonio Martínez Lara de Jaén Laico. Hola Antonio. Buenos días. Bueno, para quien no lo conozca les voy a leer unos datos biográficos sobre su persona. Antonio Martínez Lara nació en Úbeda en enero de 1948 en una familia trabajadora, simultaneando los estudios con el trabajo en la panadería paterna. Antes de los 20 años empezó a ejercer como maestro interino en la ciudad de Los Cerros. Luego pasó en Peal de Becerro 5 años impartiendo docencia para llegar a jubilarse en Linares, donde actualmente sigue viviendo. Desde siempre ha estado comprometido con su trabajo sin cerrar los ojos a lo que pasaba en su entorno. Por eso, en los 70 se comprometió con la coordinadora de maestros durante la implantación de la EGB, Enseñanza General Básica. Desde entonces se comprometió con la oposición a la dictadura, entrando en el Partido Socialista Obrero Español y teniendo que reconstruir en UGT la FETE, Trabajadores de la Enseñanza, en la provincia. Las ilusiones de la clandestinidad y de los primeros tiempos duraron hasta el 13 Congreso. Allí, además de marxismo sí o marxismo no, observó la creación de la casta en aquel rebaño que ya pastoreaba Alfonso Guerra, escudero de Felipe González. Tras dejar cargos orgánicos y la concejalía, abandonó la militancia. De aquella experiencia guarda el grato y emotivo recuerdo de Julia Vigre, maestra apresada, condenada y depurada tras la República. Además ha vuelto a coincidir en el laicismo con entrañables compañeros de entonces, Manolo y Paco. También deben a aquel tiempo su pasión por la gesta cultural y educativa de la República. Dejada la política de primera línea, se centró aún más en su trabajo, ahora más alumbrado por lecturas y vivencias como las señaladas. Entró en los grupos pedagógicos de Jaén con bastante gente de la coordinadora. Fue una época inolvidable en la que la práctica y la teoría se juntaban en la escuela a la par que tratábamos de emular a Julia y a tantos más en su afán porque la democracia fuera algo más que una palabra. Han sido años felices, dicen que han ido declinando. Poco a poco asomaban los demonios familiares que tuvieron a esta sociedad postrada en el siglo XIX y sangrada en el XX. Entre sus compas de los grupos por aquí y bastantes más por la esquina de este sufrido país, ha llegado a la conclusión que ha faltado el republicanismo, no el de la tricolor, sino el del amor a la emancipación ciudadana por la cultura. Esa realidad no es posible sin el laicismo, condición indispensable para la democracia, la ciencia y la conciencia solidaria. A él se viene dedicando desde casi principios de siglo, tratando de que no se pierdan los pasos tras esa enseñanza republicana y a divulgarlo desde la coordinadora de Jaén Laica. Bueno, pues dicho esto, quisiera que como maestro, que nos dijera algún apunte de los avances en la docencia que se hicieron en época republicana. En época republicana, aparte de crearse un montón de escuelas, la principal fue convencer a toda la población de que la educación era la primera tarea. Emancipar al país significaba necesariamente convencer desde los intelectuales hasta los últimos jornaleros de que la educación era principal. Eso hay que darse cuenta que cuando ellos ya habían creado el plan profesional para maestros de la República, muchísimas personas que pensaban dedicarse a otra cuestión, enamorados por esa tarea, dejaron sus preferencias y surgieron precisamente esa gran gesta de personas dedicadas a la enseñanza. Esos
esas personas que dejaron sus comodidades de las grandes ciudades y se desparramaron por los pueblos y aldeas de eso, y llevaban el fervor especial para extender que la gente fuera personas libres con criterio personal. Eso fue precisamente una de las malas hierbas que consideró el régimen siguiente para ir desterrando. Entonces hicieron una depuración salvaje. Sí, porque una de las principales tareas de un educador debe ser ayudar a la gente a pensar, ¿no? Efectivamente. No adoctrinarlo en función de un interés de este o del otro tipo. Eso es. Hay una cuestión en la persona fundamentalmente que es la autonomía personal, el pensar por sí mismo. Mientras que, desgraciadamente, en nuestra historia, desde casi siempre, ha existido lo que se llama la heteronomía, depender de otro. En eso tiene mucho que ver los temas religiosos y otras cuestiones. Haz lo que yo te diga, pero no hagas lo que yo hago. Por desgracia. Bueno, y dicho este preámbulo, dinos qué es Jaén Laico. Bueno, pues Jaén Laico es el grupo territorial, o Jaén Laica la llamamos últimamente, que está enmarcado dentro de Andalucía Laica, que a su vez está enmarcado en Europa Laica, de ámbito estatal y con proyecciones hacia América y hacia Europa. En la provincia de Jaén nosotros constituimos ese grupo de unos 50 o 60 afiliados, muy poquita cosa. Sí. Estamos distribuidos, tenemos grupos territoriales en Úbeda Laica, Linares Laico, Jaén Ciudad Laica, sí. Y luego también está también el grupo del Condado Laico. Aquí en esta zona de Andújar tenemos un par de afiliados, una persona de Andújar y otra persona también de Marmolejo. Y la función principal es también que nos vayamos constituyendo en cada uno de los grupos territoriales para tener una interlocución con los ayuntamientos, con los vecinarios y con el boca a boca. Tenemos eso, pero también aparte de eso tenemos un listado de 200 o 300 simpatizantes a los que hacemos llegar nuestros mensajes. Una de las tareas principales pues, puede ser difundir. Tenemos como Europa Laica con un boletín diario de todas las noticias que surgen en torno al laicismo. Para que no sea tan pesado, lo que hacemos es hacer un resumen cada 10 días o 15 de las noticias más importantes y agrupadas por temas que lo vamos remitiendo a nuestro listado. Una pregunta que te hago, Antonio. ¿Para que una democracia se desarrolle auténticamente es imprescindible el laicismo o se puede pasar del laicismo y desarrollar la democracia? Yo creo que es imprescindible el laicismo. El laicismo, lo que es imprescindible es también que se entienda primero qué es el laicismo. Sí, pues dinos, ¿qué es el laicismo? El laicismo fundamentalmente es la aspiración de que lo que es la conciencia personal, el sentido y los valores de cada persona son para sí mismos y no tienen que tener trascendencia en lo público. Nosotros, si vivimos cada uno en nuestra casa, si decimos de reunirnos en un momento, pues comentamos y hacemos lo que nos da la gana de tú y yo. Sí. Pero en cuanto salimos a la calle, lo que nos interesa es tener la calle limpia. Y entonces, porque está ahí en el ámbito público. Efectivamente, la diferencia es eso. Alguien dice, bueno, pero es que aquí la gran mayoría son de esta manera, o en otros sitios son musulmanes, o en el otro sitio de mayas, pero eso no significa que porque haya una gran mayoría o una minoría se reprima a la minoría, se le imponga la manera de pensar a los demás. La mejor manera de eso es establecer una norma universal para que todos, sean como sean, respondan ante los demás y respeten a los demás. Porque precisamente la libertad de conciencia es saber quién es uno y quién es el del enfrente. Y cuando uno tiene conciencia de qué siente para sí, sabe que el de enfrente está esperando lo mismo. Y no podemos llegar en determinado momento y de esa euforia de yo soy el verdadero y el único, apago todo lo que hay a mi alrededor. La separación del Estado, de todo lo público, de lo privado, es imprescindible. El último ejemplo. En todos los ámbitos, religioso y tal. El último ejemplo.
los desgraciados atentados de Barcelona, en las Ramblas, pues había personas de 40.000 procedencias distintas, y aunque fueran 15 o 16 los muertos y otras muchísimos más los damnificados, pues luego aquí se siguió haciendo un funeral católico. Cuando había musulmanes, chinos, sintoístas, hinduistas y los demás. O sea, si eso es un acto público, se puede hacer un acto civil en el que todos sentimos el dolor, pero sin imponer el de una parte a los demás. Y luego, a nivel particular, cada uno a su muerto por hacerle el rito pertinente, ¿no? Los musulmanes a la mezquita más cercana, los judíos a su sinagoga, los otros a los demás. Y es que lo más triste del caso, yo casi me daban ganas de llorar de lástima. Fue en Motril, que había habido una patera en la que todos los muertos eran magrebíes o eran centroafricanos, y se hace una ceremonia católica. Por favor, en un funeral casi siempre el protagonista tendría que ser la persona difunta. Claro. Y no, pues aquí vamos siempre con el imperio hacia Dios, imponiéndole a tirios y troyanos nuestra manera de pensar. Y entonces, una vez visto que el laicismo o la separación entre las distintas religiones, etcétera, tienen que estar separadas, ¿por qué una democracia sin el laicismo no se desarrolla? Efectivamente, porque continuamente se entremezclan unas cuestiones con otras. No hay en principio esa libertad de conciencia de meter y tener la autonomía personal para decirse quién soy yo, qué concepto del mundo, porque dentro de los laicistas pues los cristianos de base y un montón de personas son también laicistas porque tienen claramente disociado lo que es su concepción de la vida y lo que es el interés general. El interés general. Entonces, eso está claramente concebido así. Lo que ocurre es que tenemos una tendencia a no descentrarnos, y desde siempre ha habido estados que guardan más o menos la forma y son más cultos, tienen noticias de su historia, y muchos de ellos, los ciudadanos en general, tienen noticias de que ha habido muchísimas guerras de religión. Y muchos muertos. Y muchos muertos por eso. Entonces, quienes han tenido conciencia de eso, pues ya separan la religión de aquellos centros de poder donde se generan los enfrentamientos. Y entonces, pero sin embargo, desgraciadamente no acabamos de aprender. Y empezamos siempre moros fuera, se viene diciendo ahora después de esta desgracia, sin conocer un poco la realidad de las cosas. Ni la historia. Antonio, por ejemplo, hablo a nivel general, ¿no? A nivel general muchas veces el laicismo tiene mala prensa. ¿Tiene que ver en esto la religión católica u otra religión? Sí, bueno, el laicismo tiene mala prensa, entre otras cosas, porque la primera es que se intenta engañar, o por lo menos confundir. El laicismo, como algunos dicen, es que tú tienes otra religión. No, el laicismo no es ningún tipo de religión. Tanto es así que nosotros, que somos una asociación muy pobre, llegamos y nos financiamos con nuestras cuotas y ponemos de nuestro bolsillo lo que nos toca ir a un sitio u otro, porque queremos diferenciarnos claramente del conjunto de las religiones que casi siempre se nutren, unas más, otras menos, de subvenciones del Estado. Y entonces nosotros, que no se nos confundan nunca con ningún tipo de religión. Y dentro de los laicistas hay personas ateas, agnósticas, creyentes de una o de varias religiones, y es distinto. Y se intenta decir que somos, los laicistas somos radicales. Sí. No, radicales, bueno, sí, se dice que es ir a la raíz de los problemas, sí, pero no extremistas. El laicismo simplemente pide una cosa muy clara: separar lo que es público común a todos los ciudadanos de lo que es especial y específico de la manera de pensar, la concepción del mundo que tiene cada persona. Si esas dos cosas están deslindadas, no hay hay una claridad asombrosa,
pero el tema principal es que para llegar a deslindar estas cuestiones, lo que es privado de lo que es público, el problema es que en nuestro sistema educativo no se inculca a los escolares, tanto desde primaria a la universidad, no se inculca lo que es el laicismo y el respeto que se debe tener a todos, y se da por hecho la hegemonía, por ejemplo, en el caso de España, de la religión católica. Decía José Luis San Pedro, ese economista de primera y novelista y ciudadano emérito y pensador magnífico, que el grave problema es precisamente la colonización que se hace de la conciencia personal desde apenas los pocos meses. Vale. Hombre, decía él, dice, a un niño que todavía ni aprendió a hablar ni eso, se le llega y se le obliga a pensar de una manera, y luego tiene toda su vida o para razonar lo que ha aprendido, que a lo mejor no comprende, o para desmontar lo que le han inculcado que les parece raro. Entonces sería mucho mejor, decía José Luis San Pedro, que dejaran que la religión se apartara de la escuela, y desde siempre estuviera. Aquí se confunde plenamente como si nuestros hijos fueran nuestras fincas. Hombre, efectivamente, a los menores hay que ayudarles y hay que criarlos, pero no puede ocurrir como en aquella película que salía, Camino se llamaba la película aquella, en la que una niña criada en una familia del Opus Dei, metida en un colegio, viviendo entre la gente del Opus Dei, nunca tuviera una referencia de lo que es el mundo mundial, para poder elegir y razonar y ser autónoma, tener su propio criterio. Entonces, esto lo han transformado también. Cuando se habla de libertad de educación, no es la libertad de elegir el centro y que te pongan los demás, porque además muchos de esos... porque esa es otra de las cosas que dicen, es que los padres tienen el derecho a elegir su colegio, sea religioso o no sea. Sí, lo triste del caso es que esa es la falacia mayor. Pero porque es que con dinero público, si yo soy ateo, no tengo por qué financiarte a ti, que le va a dar una religión pues musulmana, católica o protestante o judía. Eso págatelo tú, ¿no? Claro. Nosotros decíamos que religión fuera de la escuela. Como desgraciadamente eso, porque como están las cosas, no se consigue, entonces nos meten, la religión está metida en la escuela, en el sistema escolar por dos sitios. Primero, adoctrinadores que paga el Estado, que paga la administración pública y que eligen los obispos, que son aquellos que nos ponen en algún sitio y que cuando se les demandan un poco los despiden sin más ni más. Y además luego está la red concertada, los colegios concertados en que se les dice también que dan enseñanza pública, que se llama la enseñanza pública, la que se imparte en los colegios públicos y aquellos subvencionados con fondos públicos. Es mentira, en el sentido de que los colegios concertados, además de tener su profesor de religión como los demás, encima tienen un ideario, y cuando se tiene un ideario, la educación ya no es pública. Claro. Ya está contaminada, está contaminada por unos principios ideológicos que no son generales, no son del pueblo. Y otra pregunta que quiero hacerte: ¿se puede entender, Antonio, que la Iglesia Católica se oponga a la implantación en la sociedad del laicismo? ¿Por qué se oponen a su puesta en práctica? ¿Por qué se oponen a su puesta en práctica también en los partidos de derecha e incluso algunos que se autocalifican de izquierda? Muy bien. Lo triste del caso es que hablamos de la democracia, pero la gente no cree en ella. El que la Iglesia se haya opuesto a esto es habitual, porque desde siempre la Iglesia, desde siempre, y desde que tenemos memoria, en el siglo XIX la Iglesia era algo concedido por el poder a la religión. La religión tenía el nihilostas sobre los libros, el derecho de nombramiento de las universidades, de las escuelas. Se fue emancipando parte a parte, pero luego resulta que ellos querían el control ideológico. Recuerdo perfectamente una explicación que daba nuestro amigo tristemente desaparecido José Luis Serrano, que decía: cuando el poder se estableció desde la noche de los tiempos,
Sí. El poder se distribuía, por un lado, la economía, que siempre fue importante, por otro lado, el ejército, algo la administración y sobre todo lo religioso. La religión siempre se encargó de lo que llamaban sucio. Se llama el aspecto del sexo, el aspecto del miedo, el aspecto de la persecución, todo eso se le encargaba a la religión. Y entonces, frente a eso, contra lo que tuvo que luchar el conocimiento humano. Claro. En esa barrera tropezaba Galilei, absolutamente todos los investigadores que iban abriendo las luces del conocimiento. Incluso Hipatia, ¿no?, que se la cargaron. Claro, Hipatia ya casi al principio de los siglos, el siglo II, el siglo III de Cristo. Sí. O sea, todo eso es, y siempre lo decía el mismo Víctor Hugo, continuamente, sois vosotros los indeseables del partido clerical, porque Víctor Hugo era creyente, sí, pero frente a eso se rebelaba precisamente contra el poder clerical, claro, que quería controlar absolutamente todos los resortes de la sociedad para que la sociedad estuviera sometida. Y en ese sentido estamos continuamente. Actualmente todavía se empeña... Sí, eso te iba a preguntar, que por qué todavía la Iglesia Católica en España marca las celebraciones oficiales del Estado. Bueno, en España, no hay celebración del Estado donde no intervengan. Sí, ellos arguyen que bueno, es que somos la mayoría del país. Sí, en España y desgraciadamente en el mundo mundial, la Iglesia tiene una configuración política y muy curiosamente de gran influencia, porque es que además resulta que no es solamente la Iglesia católica. Tenemos que darnos cuenta un poco que ahora mismo que tenemos el enfrentamiento entre musulmanes, esta guerra continua, los yihadistas, pero sin embargo a la hora de ponerse de acuerdo vamos hacia un mundo multiconfesional. O sea, aunque cada religión dice para sí ser la única verdadera, sí, frente al progreso de la laicidad mundial, de la racionalidad, se ponen de acuerdo y hacen sus conferencias en contra de el laicismo, porque el laicismo significa la luz, la discusión racional y lo demás. Y aquí en España incluso últimamente se hace como en su tiempo, café para todos, aunque el gran montón de dinero de financiación son 11.000 millones de euros para la Iglesia cada año. Sin embargo, ya se están consiguiendo que se le dé a las otras religiones más o menos reconocidas lo que se está implantando también, que vaya un profesor de religión islámica o que vayan también de testigos de Jehová o evangélicos de distinto tipo e incluso judíos en los demás. En vez de lo que sería más lógico es que cada persona fuera a su sinagoga, a su iglesia, a su mezquita o a su centro evangélico, que es lo correcto, y que fuera de la mano de sus padres y demás, y que hubiera coherencia entre lo que se le decía en la casa, con lo que se hace en la calle y con lo que se dice su religión. Sí. Probablemente eso tendría su naturaleza. Y mientras que lo que es común se diera en la escuela para todos, claro, y que fuera un trato entre iguales quienes que piensan de es que, Antonio, el adoctrinamiento religioso que se está haciendo con la sociedad durante siglos ha penetrado muchísimo, porque por ejemplo cuando desde las esferas del gobierno, no sé hace cuánto tiempo, se habló un poquillo de quitar el crucifijo de la iglesia, pues muchísima gente se echaba las manos a la cabeza, aunque yo les diría a ellos que, bueno, si tú eres católico y tú vas a una iglesia y te impone un rito hinduista o un icono musulmán, o bueno, musulmán no, porque los musulmanes no tienen iconos, pero tienen otro tipo de cosas, pero en fin, de cualquier otra religión, o te echarías la mano a la cabeza. ¿Por qué? ¿Cómo se puede combatir eso? Porque ¿cómo se puede abrir paso el laicismo para ir desterrando todos esos prejuicios? No queda más. Porque el quitar el crucifijo no significa atacar a la religión católica ni atacar a ninguna religión. Porque van a tener total libertad para en su iglesia hacer todos los actos litúrgicos que estimen oportunos, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma, en este caso llevan a la República.
cuando se instauró la Constitución Republicana del 31, dijo don Manuel Azaña: España ha dejado de ser católica. Pero no dijo porque él tuviera un poder encantador que la gente que tenía unas creencias dejara de ser, sino solamente que en los aspectos del Estado no era católico, en los aspectos públicos. Y entonces se dio un decreto, y la misma Constitución lo decía, que se dejaba de financiar a la escuela católica, a la religión, sí. Las escuelas no tendrían, y era un respeto exquisito. Incluso un 70% de los maestros y maestras republicanas eran creyentes, pero ellos sabían perfectamente que la educación era una cosa... Debe ser confesional. Debe ser a confesional, y ellos en sus casas y en los demás, y luego se veían con sus alumnos en misa. Pues claro, pero es que yo, es un acto voluntario que yo lo hago, pero no obligo a quien... a quien no quiere hacerlo. Eso. Y entonces, lo que ha habido desde siempre, desgraciadamente, ha habido una confrontación. Desde los tiempos remotos, el jefe de la tribu con el hechicero, sí. El brujo, después, entre el altar y el trono, siempre ha habido una confabulación de apoyo mutuo. Está claro que un pueblo culto, un pueblo que piensa, que tiene autonomía personal, es más difícil de manejar que un pueblo que tiene criterio propio. Eso. Entonces, desde siempre. En España, claro, sobre todo en épocas de crisis como la que ahora es siempre normal que la gente se acobarde, se venga atrás y termine diciendo, como cuando uno se resigna de todo, que sea lo que Dios quiera. Entonces, sin embargo, cuando uno está con pujanza y con claridad, pues dice, tenemos este problema, vamos a pensar cómo lo resolvemos. Cómo lo resolvemos y no sea lo que Dios quiera. Bueno, y Antonio, o para ti, ¿qué es abuso de religiosidad? Pues bueno, a mí el abuso de religiosidad o el clericalismo que decíamos es la invasión de la esfera pública y de los derechos ciudadanos por parte de la Iglesia, o no de la Iglesia, sino del Estado, que permite eso, porque yo a quien tengo que referirme directamente es al Estado. Yo soy un ciudadano y quiero ser responsable de lo que pasa en mi país, y tengo mis derechos y mis obligaciones, tengo que compartir con eso. Entonces, desde siempre, es lo que decía... lo que decía Víctor Hugo, que no tenga yo que repetirlo, que lo mejor de este pueblo español pueda seguir construyendo su propio pueblo y que decida por él mismo. Sí, porque, por ejemplo, una persona que no sea no creyente o de otra religión, o no tiene por qué financiar, por ejemplo, en este caso, a los curas, ¿no? Claro. Pero no solamente eso, es algo todavía más dañino. O sea, ahora ya medio se tolera, pero sigue todavía en algunos centros en que donde hay una mayoría que a lo mejor ni piensan ni sienten como católicos. Vamos a recordar un poco que las cifras hablan ahí, que hay declarados como católicos, se declaran oficialmente como católicos 76% o así de la población, o 72%. Y sin embargo, que vayan a misa y que cumplan con su compromiso oficialmente contraído, luego se quedan en el 10 o el 15%. Entonces, tenemos esa... Pero, sin embargo, ese muchas veces soy católico, que no sé qué quiere decir eso, estrictamente, luego se llega como un mamá sin digerir hacia las mismas escuelas. Sí. Y allí, quien tiene conciencia y dice que yo no quiero que mi hijo o mi hija reciba adoctrinamiento, entonces tiene que señalarse al principio. Hemos luchado desde el nazismo. ¿Y por qué una persona tiene que señalarse? Cuando... Pues nada, ya por la conveniencia se dice que por los arreglos administrativos, que mira, que necesitamos más profesorado, que tal. Y entonces se declara aquello. Y entonces ahora ya van aumentando en algunos sitios, en enseñanza media, como los nenes ya tienen más autonomía, muchos de ellos renuncian, claro,
implícitamente, y entonces en bachiller y enseñanza media es otra cosa, pero en primaria, desde chico, llegar y el que está con los niños, y ha venido la clase de religión, y saca fulanico, menganico fuera, y luego ya no solamente eso, sino el mal caldo de cultivo, es que estos son rojos malos. Se dice alrededor de eso, y se está estigmatizando a una criaturica de ya hasta de 3 años, porque esto antes no pasaba incluso en infantil, sí, lo que se llamaba párvulo. Ahora ya se ha metido con lo de la LOMCE hasta en infantil, sí, y sigue para adelante. Y luego hay otro tema en la escuela, como es, por ejemplo, tú y yo, que somos de edad parecida, pues resulta que tuvimos que asistir en nuestros años jóvenes en la escuela, donde estaban las clases de los niños por un lado y las clases de las niñas por otro lado. Bueno, cuando llegó la transición democrática, parece ser que esto se iba a corregir, o se corrigió en parte, y los niños y las niñas por un lado, pero hoy en día vemos como colegios, de los llamados colegios concertados religiosos, han puesto a las niñas aparte. Sí. Eso es un retroceso, ¿no? Porque, por ejemplo, que un alumno y una alumna convivan juntos les ayuda a conocerse. Yo creo que es un enriquecimiento. ¿Por qué ese miedo a los sexos? Sí. Volvemos siempre a todo lo sucio que decíamos antes. Entonces, la religión se encarga de eso. Entonces, efectivamente, no podía ser aquello, pero como el trasfondo franquista, porque era volver, eso es, de alguna manera, es volver al Estado Nacional franquista que tenía de antes. Nacional católico. Entonces, como hasta con la LOE, que era la ley anterior a la 11, aquello no era posible, aunque todo lo demás sí, como hemos visto, con los centros subvencionados con dinero público, sí, llegan y tienen su ideario, pero esto no lo podían meter tal cual. Y cuando sacaron adelante la 11, con una trampa legal, pseudo legal, lo metieron ahí. Y eso, ahí ha tenido el agarradero el actual Tribunal Constitucional, para decirle las protestas que han hecho bastante autonomía, a decir que por ahí entran. Ese Tribunal Constitucional que también le está resultando al señor Rajoy para lo que para no hacer su política que tendría que hacer, no, él se lo deja a la justicia, al Tribunal Constitucional, a quien sea, pero entenderse y respetar los derechos de la persona, eso le interesa un comino. Bueno, y Antonio, como para ti, ¿cómo debería ser un cristiano auténtico? Bueno, pues yo, hombre, yo te doy acuerdo, yo por tocar este tema he profundizado bastante en el tema y tengo multitud de amigos y compañeros laicistas que son cristianos. Hombre, lo primero tendrían que darse cuenta de cómo era Cristo. Cristo era laicista. O sea, en principio decía, aparte de dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César, separaba yo dos ámbitos. Aparte de eso, tuvo conciencia de que los mercaderes habían entrado en la iglesia y los arrojó fuera de ella. Ahora hay unos cuantos. y aparte de eso, pues ya él siempre discutía con los sacerdotes de entonces y hablaba casi siempre con mucha frecuencia de los sepulcros blanqueados. Entonces, yo con muchos cristianos estoy de acuerdísimo. Me estoy acordando ahora, Óscar sí, Romero, que ahora cumpliría 100 años y que fue asesinado defendiendo a sus obreritos de El Salvador. Sin embargo, que con una tradición, como en el tema religioso, por ejemplo, en la pasada revolución de Nicaragua, Ernesto Cardenal lo nombraron ministro porque defendía el movimiento revolucionario, pero sin embargo la Iglesia jugaba dos cartas, tenía al cardenal Obando, que estaba en el bando de la contrarrevolución. Eso de ser cristiano, sí, ahí hay una ambivalencia muy rara, ¿no? Y de hecho, en Nicaragua hicieron un pacto, un 50-50, y entonces le han concedido
un poder a la Iglesia a cambio de que no entraran la contrarrevolución que hubo, que no los dejó. Allí han llegado a un apaño y entonces el gobierno es muy proclive a las teorías de la Iglesia siempre que les permitan avanzar algo en lo social. Pero eso saben ellos que han pagado su tributo y están. Lo que ocurre es que Centroamérica es Centroamérica y allí la doctrina Monroe, que se dice toda América para los norteamericanos, claro, tienen que torear. Impone. Y entonces torean de esa manera. En otros sitios torean de otra, pero es que es muy curioso. Ahora entraremos también en la política internacional. Sí, entonces, quisiera que me hablaras también sobre el clericalismo, la transición y la memoria histórica y social. Muy bien. Aquí en nuestro país. Tenemos que empezar un poco desde el principio. Aquí siempre, desgraciadamente, hay una cosa que en Andalucía tendríamos que tener muy claro, que es al andaluz. Y después volveremos a eso, sí, que es importante. A partir de ahí, luego vino la Reconquista. La Reconquista fue una guerra cruenta. En realidad, una invasión. Una invasión, claro, para imponer unas creencias agresivas. Y a partir de ahí, el catolicismo que con saña se impone y que llega también la reina católica. La reina católica porque el rey era menos católico que la reina, era más político y tuvo la precedencia de que desde Aragón y Cataluña y las colonias o los territorios italianos, allí se hacía más política y menos religión. La reina se empeñó en ser muy católica y le pegó un hachazo relativo a los nobles, pero luego terminó llegando, se empeñó en la gran aventura americana y para la gran aventura americana le dio al Torquemada, que empezó con las Inquisiciones y en aquel momento juntó una gran riqueza con la herencia, con los bienes de los muertos en la Inquisición. Con ese dinero pudo emprender toda la aventura americana y la aventura americana pues es un etnocidio principalmente, claro, lo dijo Fray Bartolomé de las Casas y los demás, y cualquier estudio que hay allí, y ahora cuando se sorprenden y te dicen que los hispanoamericanos se rebelan un poco contra eso, pues dicen y conocen su historia. La reina se casa y luego viene su nieto, el Carlos I. Carlos I, que había aprendido con Erasmo de Rotterdam, que venía aquí al principio y venía con sus compañeros ya más o menos aperturistas. Sí. Erasmo de Rotterdam es probablemente uno de los personajes más importantes en el Renacimiento, quien avanza ya las teorías del laicismo y todo eso. Socialmente. Eso. Y entonces aquí, al principio tuvo su encuentro, pero al final el emperador lo que hizo es heredar completamente a su abuela y mientras que su abuela lanzó las naves hacia América, lanza los ejércitos hacia Europa y nos metió en guerras de Europa, en guerras de religión permanente con él. Claro, que al mismo tiempo nos empobrecieron tanto que no se ha explicado la guerra de las comunidades. Los comuneros eran la gente de las ciudades que se levantaban, se rebelaban porque venían a sacarle el dinero que tenían para emprenderlo en guerras. Y desde ahí, desde entonces, con el imperio hacia Dios, hemos estado desde siempre una España católica, una y una. Y siempre en esa hemos estado. Y decían ellos, preferible una España roja a una España rota. Y siguen ahí en los intersticios de que no se conoce exactamente qué es una nación, qué es una cultura y qué es un país libre. Todo eso está entremezclado precisamente de eso. Y desde ahí, luego vino la historia que nosotros hemos conocido, desgraciadamente, se terminaba en la Guerra de la Independencia. Exactamente. En la Guerra de la Independencia. Pero es que curiosamente hoy en día, que yo sepa, no hay libros de texto que expliquen bien la etapa republicana, la guerra civil y la terrible posguerra que muchos tuvimos que sufrir. Pues, desgraciadamente eso pasa.
porque probablemente la clave de los demonios familiares, de los que yo hablo de vez en cuando, están en el siglo XIX. Resulta que el siglo de las luces había sido al final del XVIII, sí. 1789. Y entonces, claro, la cultura, la enciclopedia de la ilustración se extendió por todo el mundo. Y entonces aquí había llegado en aquel momento Goya, y lo más alumbrado de nuestro país eran los afrancesados. La desgracia que tenemos en aquel momento es que mientras la gente más valiosa de España quería aprender, traer aquí las luces, se encuentra que las luces después se expanden y se van apagando porque le dan el poder a Napoleón. Y lo que eran las luces de dar conocimiento al mundo se transformó en un imperio que no tiene después ningún peligro ni ninguna vergüenza en volver a ser religioso. Y entonces el emperador pacta con el Vaticano y lo demás, y cuando vienen aquí, vienen los soldados en una invasión, entre ellos venían bastante ilustrados, que se entienden con algunos afrancesados, y el drama de los afrancesados es que dudan permanentemente en luchar contra aquellos curas trabucaires que son los que arman al pueblo y demás. Y como en todas las guerras, casi siempre la primera víctima es la verdad. Y ese, el drama que tuvimos entonces. Claro, luego después vino, se gana la guerra, y después vino Fernando VII. Bueno, ese fue el más funesto de todos los reyes españoles. Y vivan las cadenas. Y luego tuvimos Lo pone el pueblo en el poder y luego se encarga de encarcelar y matar a los que lo habían puesto en libertad. Efectivamente, eso. Y luego vino el sexenio revolucionario, que en muchos aspectos avanzó bastante, y todo eso teníamos aplazado hasta luego empieza ahí, efectivamente, todo lo que los catedráticos expulsados como Giner de los Ríos y otras series, van fermentando un cultivo de instrucción, de pasión educacional y lo demás, que luego darían el resultado precisamente a principios del siglo XX y que culminaría con la Segunda República. Pero, por ejemplo, te pregunto, Antonio, ¿por qué el conocimiento le da tanto miedo a la Iglesia? El conocimiento. A la Iglesia, no solamente a la Iglesia, también a otras yihadistas, hinduistas, a todas las religiones. No discrimino en general, el conocimiento le da miedo a todas las religiones. A todas las religiones y al poder político. Y como las religiones en general, hay unas que no tienen una iglesia como tal, pero sí siempre tienen su poder de influencia. Desde siempre decíamos, desde el jefe de la tribu y el hechicero, el trono, el altar y el trono y lo demás, siempre han estado completamente de acuerdo en hacer que las personas no sean autónomas. Sí, sí. Y entonces hemos estado en ese problema, y aquí hemos desenfocado la realidad, y aquí estamos todavía, la unidad de España y la unidad religiosa, y esa está metida durante los 40 años. Y desgraciadamente, como al llegar la nueva democracia se hizo tabla rasa y lo mejor de la República se ocultó, ahora estamos pagando ese grave problema, porque hay un montón, de la noche a la mañana todos nos levantamos demócratas. Y hombre, y ya sabemos un poco quiénes éramos de cada cual, y enseguida que han tenido ocasión, pues ya sabemos de qué democracia hablaban los hijos de los que pactaron con aquellos, y de aquellos vientos a estos lodos. Claro. Y aquí estamos todavía, que el neofranquismo no se ha atendido, y además es una desgracia permanente que tiene que... Y aunque no quiera Rajoy y todos sus conmilitones, el problema es mucho más grave que simplemente que se vaya a Cataluña. El problema es que cuando hablamos de una cuestión fundamental que le afecta a nuestros hijos, llegan y ya por lo que no hemos dicho en nuestra familia y lo demás, nos separamos y no somos capaces de ver la propuesta positiva que hay de un bando y del otro bando, y no somos capaces de desprendernos de esa cultura o esa tradición para llegar y decir vamos a ver si somos capaces de dialogar
cogiendo lo mejor de cada uno. Claro. Eso no se ha hecho y ese es el problema permanente que tenemos. Y eso no se puede hacer nada más que a través del laicismo, que es darle racionalidad y apartar todo aquello que envenenan los integrismos, las exageraciones, lo que, claro, que cada religión, cada pensamiento, lo demás, tiene sus aspectos positivos, ¿eh? Hablemos en lo que nos une, en la convivencia, la supervivencia de nuestros hijos. Y respetemos a los demás como queremos que nos respeten a nosotros. Eso. Y bueno, aquí concretamente en España, a partir del 15M, pues parecía que se iba a iniciar un movimiento de regeneración democrática, que últimamente parece ser que lo cogió Podemos, pero también está derivando, creo yo, fuera del espíritu del 15M y se está configurando como un partido más, ¿no? Desgraciadamente, es que efectivamente yo creo que los pueblos y la democracia no había calado suficientemente. Entonces, el brote del 15M fue aquello y dio 4 o 5 pinceladas que sí han calado, en el sentido de no nos representan, hay muchos chorizos, o sea, el sentido de la corrupción y el sentido de la necesidad de una renovación sí ha calado en el pueblo. Lo que ocurre, claro, que estar en la plaza continuamente desgasta mucho. Y aunque se les dijo al 15M que formaran un partido político, pues sí, se ha formado un partido político, pero frente a ese partido político, incluso ya se habían merendado al PSOE en su momento, porque le pusieron la trampa suficiente, ahora a este se le han puesto trampa y media. No vale más que incluso cualquiera, y esta es la hemeroteca, sí. La oposición que le hizo Rajoy a Zapatero es vergonzosa. Zapatero en aquellos momentos era hasta el culpable de la muerte de Manolete. El demonio. Era completamente. Y era un hombre demasiado blando para eso. Y entonces, y lo mismo que hicieron, ellos llegaron y ahora cuando entraron en el poder, la televisión para ellos, la televisión pública, cualquier periodista de la televisión, sí, te puede decir que allí el aire es franquista completamente. ¿Se sigue el guión o afuera? El aire es franquista completamente. No te voy a decir ya de las televisiones, de las televisiones privadas. Esas son la voz de su amo, el dinero que manda, A3 Media y Mediaset, lo que dicen. Entonces hay una cuestión que es la opinión publicada. La opinión publicada es la que sale en la televisión. Y entonces ese machaca que machaca todos los días a la autonomía personal, a la opinión pública, que es la opinión del pueblo, la van deleznando, la van rompiendo. Claro. Entonces, con eso, con los fallos que puede haber tenido los herederos teóricos del 15M, pues todo destrozado. Y aquí, ahora mismo, con este problema que tenemos con el tema de Cataluña, pues no, sin embargo, no se están tocando que, por ejemplo, 200 millones van a perder los andaluces con el tema de la herencia. Y es porque estos partidos tradicionales se han entregado completamente al poder y por mantenerse en el poder hacen lo que sea necesario. 200 millones en el pobre presupuesto que tenemos en la lista de espera de los hospitales, un montón de gente. ¿Cuánto se podrían haber adelantado con eso? Claro. Pero no, doña Susana quiere seguir en el poder a cualquier precio. Igual que eso, don Felipe, cuando ha obligado a mantener a Rajoy en el poder. Ese es el tema, que es tan sencillo. Lo que hace falta de verdad es que la gente nos diéramos cuenta. Y frente a esa opinión publicada, es necesaria que estos medios lleguen a plantear la conexión de la opinión pública, para que contrarresten esa manipulación y se haga personas libres. Sí, pero por ejemplo, nosotros que tenemos una asociación, el Instituto de Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía, es decir, que a nosotros no nos dan ni nos facilitan cobertura para nuestras actividades culturales, y eso que no somos propartidistas de esto o del otro, somos apartidistas y religiosos, ¿no?
pero sí defensores de la identidad de Andalucía, pues yo no veo que a nosotros nos den cobertura en televisiones públicas. La única cobertura que nos han dado ha sido un poco de tiempo que hemos estado en el local televisión de Torredonjimeno, una emisora privada, y ahora aquí en Canal 45 otra emisora privada. Por tanto, yo pago con mi dinero público televisiones públicas que me niegan el paso, cuando desde la esfera del poder, desde el gobierno, o si quieren una sociedad democrática auténtica, lo primero que tienen que facilitar es hacer una sociedad civil fuerte, porque una sociedad que se base en los tejemanejes que hacen estos partidos que tenemos, pues nos va a conducir al desastre y a la miseria, como estamos viendo en los últimos acontecimientos que están pasando. Te voy a explicar las distintas varas de medir. Vosotros y nosotros, ni una peseta para nada, ¿eh? Sin embargo, tenemos aquí hazte oír. Hazte oír, ya al principio, nada más entrar Fernández Díaz, ministro del Interior, y que trae cola lo que viene, la declaró entidad de interés público. Y ahí le han llovido los millones para poner los autobuses en contra del matrimonio sexual y homosexual y lo demás. Pero no solamente eso, sino que dentro de ellos tienen una asociación, Yunque, que es terrorista, que agrede personalmente y lo demás. Se mantiene... ¿Con dinero público? Con dinero público, declarada de interés público. Hace 3 días un parlamentario valenciano se lo dijo también a Zoido y dice que no, que es que hay defectos de forma y lo demás. Y ahora mismo, sé que el Opus Dei, están ahí, el Opus Dei directamente entremezclados, y tienen ese entramado de entidades que tienen sujeto completamente a este pueblo, y entonces ese es el grave problema que tenemos. Sí. Sí. Entonces, esa es la cuestión principal que tenemos. Porque ellos han entrado en el Estado, el neofranquismo ha entrado en el Estado para parasitarlo, para descoyuntarlo, y lo poco de avance democrático que se había logrado lo están destrozando. Y los poderes, aquí ahora mismo el Parlamento habla de vez en cuando proposiciones no de leyes, pero a la hora de concretarlo en leyes concretas, dice don Mariano que él sabe lo que tiene que apoyar. Y lo que son las leyes y lo demás, están haciendo un tinglado legal concretamente que nos tiene a todos atados. La ley Mordaza, la reforma del Código Penal, o sea, siguen todavía con el tema de que cualquier cosa es blasfemia, se olvida. Yo cada vez que me acuerdo de la blasfemia, me acuerdo de Salman Rushdie. Sí, que tiene que estar escondido porque los musulmanes se lo cargan, los fanáticos. Pero que es lo mismo, o sea, que es exactamente lo mismo. La religión es algo importante para tener sometido al resto, ya sea en España, ya sea en Medio Oriente o donde sea. 5 años ha tenido que estar este hombre oculto para eso, porque Khomeini dictó una fatua que allá donde lo encontraron lo mataron. Así, y ese es el tipo. Lo que pasa es que aquí ahora llegamos y decimos ellos son los salvajes. No, esto va por tiempo y por calle. Antes eran unos, ahora, porque vamos a recordar, precisamente hemos estado hablando de las guerras en Europa. Hemos estado de la guerra aquí en España. Aquí ya en el año 36 o casi se estaban reuniendo ya los obispos, y la carta de los obispos declarando, añadiéndose a la sublevación, era intachable, completamente franquista y demostrado. No fue una sublevación del pueblo. Y luego, claro, evidentemente de vez en cuando la gente tenía memoria, y hubo algunos exaltados que se acordaban de lo que habían significado los curas desde siempre, el yugo del pueblo, y entonces hubo algunos desmanes. Pues claro, como en todos sitios, porque somos humanos y estamos de todas las leches. Hay gente que somos capaces de controlarnos y otros que no, pero que en absoluto tiene nada de eso que ver con el montón de muertos que hubo en la posguerra, porque allí hubo un ajuste en bastos y todo eso no se ha querido ver. Y no se ha querido ver porque no hemos querido racionalizar nuestra vida. Bueno, Antonio, estamos ya finalizando el programa.
quisiera que le dijera a los telespectadores de Canal 45 que tú respetas profundamente las religiones, ¿no? Lo que no, digamos, está en contra es de los abusos que se hace contra lo público, ¿no? Y contra los ciudadanos, ¿no? Hombre, he dicho por antes... Por parte de muchas de ellas. He dicho antes perfectamente que soy entrañable y que en las luchas emancipadoras del pueblo me encuentro con un montón de creyentes que son amicísimos míos. E incluso he planteado y he dicho que los creyentes que lo son, sinceramente, sin hacer exageraciones, cuentan y estamos siempre. Yo he recordado, tengo una gran admiración por Juan XXIII. Sí. Este hombre dijo y reconoció antes para el Vaticano II que el laicismo es algo que se ha conseguido no gracias ni incluso al humanismo cristiano, sino al mundo secular, fuera de la Iglesia. Él lo reconoció y trató por allí. Luego hubo otro papa que quiso todavía avanzar con toda la ponzoña del Banco Ambrosiano y lo demás, y lo quitaron de en medio. ¿Se lo cargaron? Eso es. El Papa a Juan Pablo I. Y se lo cargaron a la limón entre la CIA y la Curia Vaticana, porque iba a salir. Y después, y entonces en todo eso luego han salido papeles adelante en lo que estaba Zbigniew Brzezinski. Sí. Es un polaco que, como Kissinger, antes estuvo en la tostada del rama. Y entonces ha sido el mismo que ha dicho que en su momento no se arrepentía de haber creado ¿El banco? No, de haber creado fundamentalmente el movimiento de Al-Qaeda, ayudar a Bin Laden. De Al-Qaeda. Sí, Ronald Reagan recibió en Estados Unidos a los que llamaba los mujahidines de la libertad. Y él lo ha reelaborado y el terrorismo actualmente está financiado desde Estados Unidos, desde Israel y desde Arabia, y hay que saber exactamente todas estas cosas. Yo le digo completamente a cualquiera de las personas que estamos, que nos demos cuenta de que seamos honestos con nosotros mismos y que no hagan también, incluso los políticos, hagan dejación de su función. No puede ser que un político honrado que tiene el encargo de resolver los problemas de su pueblo llegue y nombre a la Virgen alcaldesa perpetua. Bueno, señor, sí, dejar la iglesia en su sitio, dejar porque claro, precisamente... Es que es un poco jugar y tratarnos de tontos, ¿no? Claro, no, pero es que ellos llegan y hacen sus encuestas y hay gente que voy a conseguir más votos de esta manera que de la otra. Y entonces, desgraciadamente, el político y la persona que fuera honrado tiene que tener también su plan pedagógico, que cada vez que se pone ante la gente explique para mejorarnos a todos. Y no para la coyuntura, para entonces y para poner en el pollito. Claro. Y entonces esa es la gran diferencia. Yo quiero profundamente personas libres. Piensen de la manera que piensen, con autonomía personal y que... Tanto en lo ideológico como religioso, pero de una manera libre y respetando a los demás, ¿verdad? Autónoma. Y es eso lo que tenemos que conseguir. Todo lo demás son autoengaños. Y desgraciadamente, últimamente, hay algún tipo... hace mucho tiempo que se decía muchas veces fútbol y toro, o religión, se decía un poco el opio del pueblo, sí. Que no es así como decía Mar decía otra cosa, pero en fin, entre la fe, que es el no pensar, el toro y lo demás, ahora se le añadió el fútbol, y es echarle una ocasión para que la gente se evada y no piense en el problema de cada día. Claro. Y la gente se pelea en Madrid, Barcelona, y no resuelve el problema que tiene en su casa. Bueno, pues Antonio, hemos llegado al final de este programa. Se ha quedado corto por la temática
tan amplia que se puede desarrollar, darte las gracias y quiero que le diga a las personas que estén interesadas por vuestra asociación Jaén Laico, cómo se pueden dirigir a vosotros. andalucialaica.org. Esa es... se pueden dirigir ahí para alguien que quiera hacerse socio, preguntar alguna cosa o algo. Eso. Y tenemos, aparte de eso, ahí en eso aparece la de cada una de las provincias, que es también, dentro de esta está también Jaén Laico, dentro de ORG. Jaén. Bueno, pues ya darte las gracias una vez más y recordarte que cuando haya necesidad o quieras que debatamos algún nuevo tema sobre otros aspectos del laicismo, pues aquí tienes esta ventana que es Canal 45 y nuestro programa Guadalquivir para que puedas expresarte libremente como corresponde a un ciudadano que vive en un país democrático, o al menos así debería ser, que viviéramos en un país auténticamente democrático. Bueno, queridos telespectadores, hemos llegado al final de Guadalquivir 21 y les damos las gracias por su atención. Nos vemos otro día.